Un tiempo después del tan esperado reencuentro con Sasuke, Kakashi estuvo ideando un nuevo entrenamiento especial para Naruto, con el cual conseguiría desarrollar una nueva técnica más poderosa, con la cual superará a Sasuke e incluso al mismo Kakashi. Técnica muy compleja que necesita un tiempo extensamente significativo, para la cual Kakashi idea un entrenamiento que acorta el tiempo, utilizando muchos clones de sombra como banco de memoria, que solo Naruto puede utilizar debido a sus grandes reservas de chakra, ya que si realiza el entrenamiento con un clon conseguirá el doble de experiencia acortando el tiempo a la mitad. Entonces si entrena con 1000 clones tardará la milésima parte de tiempo, acortando por mucho el tiempo de entrenamiento para desarrollar esta técnica, a la cual Naruto le añadirá el elemento viento, que es su naturaleza de chakra que acaba de descubrir. Pero todo esto es interrumpido para una misión clase D, donde el equipo Kakashi irá a investigar un caso de profanación de tumbas, donde se encuentra a Sora, el protagonista de este arco, junto al monje Chiriku, uno de los legendarios 12 guardianes ninja del señor feudal. Al mismo tiempo, el equipo Asuma es enviado a investigar ciertos ataques a gran escala en las fronteras del País del Fuego, que podrían ser causados por Akatsuki. Hablando de Asuma, él también fue uno de los 12 guardianes ninja del señor feudal, y quien también es hijo del tercer Hokage Sarutobi, quien hace muchos años estuvo en un conflicto de golpe de estado, donde los 12 guardianes se dividieron en dos grupos de 6, uno a favor de eliminar al Hokage, ya que solo puede existir un rey en el País del Fuego, siendo el único rey real el señor feudal al que protegen. Así crearían un solo país unificador bajo el mismo líder para conquistar a las otras naciones, mientras que el otro grupo donde estaba Asuma se oponía a asesinar al Hokage y a la guerra que quería iniciar esta facción radical. Por eso hoy, en un resumen diferente, los 12 guardianes ninja. El equipo Kakashi llega al Templo del Fuego, donde se ponen al día con la información de los ladrones de tumbas que están robando los cuerpos de algunos de los 12 guardianes ninja. Así consiguen rastrear a los ladrones, pero son llevados a una trampa, donde se enfrentan al equipo de los 4 hombres de Furido, ninjas bajo el mando de Kazuma, otro de los 12 guardianes ninja que se creía muerto y que es el padre de Sora. ¿Qué te pasa? Ya llegó la ayuda. Durante la batalla, Sai fue herido y quedó inhabilitado para seguir en la misión. Lo más relevante es que esta emboscada tenía la finalidad de capturar a Sora, y como curiosidades de este arco, Naruto recibió un segundo beso en la vida por una chica que extrae el chakra besando. El primero fue con Sasuke Uchiha. Ya que hablamos de besos, hay una escena donde Sai intenta ser amable con Naruto y Naruto piensa que Sai intenta besarlo porque le gusta. ¡Escúchame, quieres! ¡Yo no tengo esos gustos! Terminada la batalla, el equipo regresa al Templo de Fuego, donde Naruto puede darse cuenta que algo malo sucede en el lugar con los monjes y Sora. Todos los monjes del lugar lo miran con odio y desprecio. Naruto ve la misma mirada que los aldeanos de la hoja le daban cuando era un niño. Todos miran con desprecio a Sora y él los mira con odio. Y la razón es la misma que la de Naruto. Hace muchos años atrás, cuando el Kyuubi atacó la aldea de la hoja, mucho del chakra rojo quedó esparcido por el lugar, el cual fue cultivado y sellado en el cuerpo del niño Sora, que a través de los años fue creciendo hasta el punto de que se creó un Jinchuriki segundo del zorro de 9 colas, y un día ese chakra lo consumió, asesinando a muchos de los monjes del templo, razón por la cual lo ven como un monstruo y lo odian. Asimismo, razón por la cual Sora odia al mundo e incluso a sí mismo. Sí, la gente piensa que soy un lastre, pero pueden juzgarme todo lo que quieran.
Nada de eso me importa. La persona que más me odia soy yo. Pero este ciclo del odio no termina aquí, ya que Sora espera algún día utilizar este poder para vengarse del hombre que asesinó a su padre. El equipo Kakashi decide regresar a la aldea y traen a Sora como sustituto de Sai, aunque realmente lo traen porque es el objetivo del equipo fúrido de su padre Kazuma, que él no sabe que está vivo. Unos días después, Sora pasa en la aldea conviviendo con los demás muchachos, donde parece crear lazos de amigos con todos, aunque sin saberlo. Y cuéntame, Sora, ¿cómo ha estado Chiriku? Es cierto, ¿usted estuvo ahí? Mientras tanto, los altos mandos de Konoha se reúnen para lidiar con la amenaza que se aproxima. Una medida radical que toman es capturar a Danzo, quien tiene un espía en la aldea de la lluvia, con quienes está en juego la paz, debido a los actos de guerra que realiza el equipo de Kazuma en nombre del país del fuego. Así discuten qué hacer y una de las medidas es asesinar a Sora, quien es un arma creada por Kazuma, su propio padre, quien introdujo el poder del zorro en su interior. Sora estuvo espiando la reunión, así que decide asesinar al Hokage de Konoha y a sus ninjas que han decidido matarlo. Como motivación adicional, Kazuma le dijo la verdad sobre quién asesinó a su padre, que fue el mismo Asuma, aunque obviamente no murió, porque Kazuma no le cuenta la verdad a Sora sobre ser su padre, para manipularlo con la idea de que Asuma asesinó a su padre para que se una a su causa, de terminar con el Hokage y que el país del fuego tenga un solo líder. Entonces, con Sora manipulado, el equipo de 4 comienza su ataque a la aldea de la hoja, poniéndola en jaque, ya que los ninjas de Kazuma tienen habilidades excepcionales, incluso en mi opinión estando al nivel de un Akatsuki, ya que los 4 ninjas pueden enfrentarse a la aldea de la hoja ellos solos. Primero crean una barrera para impedir que salgan, después invocan a un ejército de ninjas zombies que son todos aquellos que asesinaron hasta ahora, pero todo esto solo es una distracción, ya que el verdadero plan para destruir la hoja es utilizar a los 4 ninjas guardianes que fueron revividos con Edo Tensei, que poseen un jutsu estilo rayo que destruirá toda la aldea junto con sus habitantes. Así comienza la batalla final por tratar de destruir el ejército de muertos, el equipo de 4 y a los ninjas del Edo Tensei. ¡Estilo de rayo! ¡Cubo de rayo! ¡Jutsu de expansión! ¡Estilo de tierra! ¡Lluvia de lanza! ¡Sayonara! ¡Maldita espera! ¡Arborio eterno! Todos los enemigos son derrotados, la aldea se libera de la barrera y los zombies, quedando solo Kazuma, quien ha liberado el sello de Sora para que el poder del zorro tome el control, convirtiéndose en algo similar a Naruto, quien también se ve afectado por el chakra del zorro de Sora, pero consigue controlarse y permite que el chakra dentro de Sora sea liberado por completo, siendo absorbido por Naruto, liberando a Sora del poder del zorro para siempre, siendo un humano normal ahora, y como era un falso Jinchuriki, no fallece, ya que no tenía realmente a un Biyuu dentro de él. Sora termina considerando amigo a todos aquellos de la hoja y viajando por el mundo para hacer nuevos amigos con una nueva perspectiva de vida, esperando algún día volver a la hoja de visita. Y antes de terminar podemos conocer la nueva pareja de Akatsuki que se encuentra cazando al Biyuu de una cola. Sabía que debían ser de Akatsuki. Aún así eres buena, lo reconozco. Cuidado, Hidan. Puede asesinarte. Pero por favor, Kakuzu.